Fue arrestada injustamente, pero el inmigrante humillado demostró su inocencia y sorprendió. Las esposas se cerraron alrededor de las muñecas de Elena, mientras los clientes de panadería observaban en absoluto conmoción. «Tienes derecho a permanecer en silencio», murmuró el policía, pero su voz sonaba más como una disculpa que una advertencia legal. «No hice nada», repitió Elena por 10ª vez en su inglés marcado por el acento colombiano, mientras fue escoltada de la pequeña panadería que se había convertido en su segunda casa en los últimos 3 años. Sus 28 años llevaron el peso de aquellos que ya habían enfrentado tormentas mucho peores y sobrevivieron para contar la historia. La señora Patterson, la propietaria de 65 años, permaneció detrás del mostrador con los brazos cruzados y una expresión de satisfacción mal disfrazada. «Finalmente», murmuró lo suficientemente fuerte como para que todos lo escuchen. Sabía que no podía confiar en estas personas. Vienen aquí con estas tristes historias, pero al final siempre muestran su verdadera naturaleza. Elena Morales había llegado a los Estados Unidos con una sola maleta y el sueño de construir una vida mejor para su hija Sofía, que se había quedado en Colombia con su abuela. Durante 3 años, había trabajado incansablemente en la panadería de Patterson, siempre llegando a las 4 a.m. para preparar panes frescos, permaneciendo hasta tarde para limpiar cada rincón de la tienda. Nunca había estado perdiendo un día, incluso cuando cayó con fiebre alta el invierno pasado. $300 desaparecieron del cajero anoche, dijo la señora Patterson a los espectadores que se agruparon en la puerta de la panadería. Y ella fue la última persona aquí. No tienes que ser un genio para conectar los puntos. Siempre supe que contratar a este inmigrante sería un error. El detective Morrison, un hombre cansado cerca de la jubilación, parecía incómodo con toda la situación. Elena había trabajado en 3 trabajos simultáneos durante los últimos 2 años, enviando a cada centavo como sea posible a Colombia para apoyar a su hija y pagar las costosas medicinas de la abuela diabética. La idea de que ella roba $300 parecía absurda para cualquiera que supiera su historia de sacrificios. La señora Patterson, probó la detective, mirando a Elena con una expresión de duda genuina. «Tal vez deberíamos investigar otras posibilidades antes». «¿Otras posibilidades?», ella interrumpió con desdén. Su voz resonaba a través de la panadería llena de gente. «Detective Morrison, he estado dirigiendo este negocio durante 40 años. Mi familia ha construido esta tradición con honestidad y trabajo duro. Sé cómo reconocer a un ladrón cuando veo uno, especialmente cuando vienen de lugares donde el robo es normal. Los clientes regulares de la mañana, abogados, maestros, jubilados, vieron la escena con una mezcla de vergüenza mórbida y curiosidad. Algunos sacudieron la cabeza con desaprobación, otros susurraron entre sí sobre cómo siempre sospecharon algo. Mientras colocaba en el asiento trasero del auto de la policía, Elena mantuvo una extraña calma que llamó la atención de algunos observadores más atentos. Sus ojos no mostraron la desesperación de una persona culpable que intentaba escapar, ni el pánico de un inocente que está siendo perjudicado. Había algo diferente allí, una serenidad que solo existe en aquellos que han pasado por tormentas mucho peores y aprendieron que la verdad siempre encuentra una manera de emerger de las cenizas de la injusticia. «Mi hija me está esperando», fueron sus únicas palabras antes de que la puerta del auto se cierra con un sonido seco que se hizo eco de la calle silenciosa. Lo que la señora Patterson no sabía era que Elena había pasado los últimos 6 meses para documentar meticulosamente algo que cambiaría su propia vida, pero exponer una red de exploración y discriminación laboral que fue mucho más allá de una simple panadería en el vecindario. Cada humillación, cada comentario con prejuicio, cada tiempo extra no paga, todo se registró cuidadosamente en un lugar donde nadie pensaría en mirar. Cuando el vehículo se alejó, Elena cerró los ojos y pensó en la pequeña grabadora que se había escondido estratégicamente en la panadería hace 3 meses, después de una conversación muy reveladora que la señora Patterson pensó que nadie había escuchado. Algunos secretos tienen el poder de derrocar a los imperios enteros construidos sobre mentiras y prejuicios. Si desea averiguar cómo un inmigrante humillado ha transformado su arresto injusto en el primer paso de una venganza que sorprendió incluso a la policía, asegúrese de suscribirse al canal, porque esta historia de resistencia demostrará que subestimar a alguien puede ser el mayor error que una persona comete en la vida. En la estación de policía, Elena fue llenada como un criminal común. Sus huellas digitales fueron recolectadas, su foto tomada del frente y el perfil, y fue arrojada a una celda fría con otras 3 mujeres
esperando sus respectivos destinos en el sistema judicial estadounidense. ¿Por qué estás aquí, cariño?, preguntó Marta, una dama de mediana edad que parecía sorprendida, temeroso por alguien en una prisión. Dicen que robé dinero de mi trabajo, respondió Elena en voz baja, sentada en el banco de concreto. Pero no hice nada. Por supuesto que no, se rió amargamente Yasmín, una chica de 22 años. Siempre dicen lo mismo sobre nosotros. Estas personas son todas iguales, ¿verdad? Los ladrones por naturaleza. Mientras Elena permaneció en silencio, la señora Patterson estaba en la panadería saboreando su victoria. Llamó a su amiga Margaret, dueña de la boutique de al lado. Finalmente me deshice de ese inmigrante problemático. Deberías haber visto cómo trató de hacer una víctima cuando llegó la policía. Siempre supe que ella sospechaba, acordó Margaret. Vienen aquí fingiendo que quieren trabajar honestamente, pero en el fondo todos son iguales. Lo hiciste bien para no tolerarlo. Lo que la señora Patterson no mencionó la llamada fue que los $300 robados eran exactamente la cantidad de tiempo extra que Elena había trabajado el mes pasado, horas que nunca se pagaron, a pesar de las constantes promesas de regularizar la próxima semana. Durante 3 años, Elena había documentado meticulosamente cada hora extra trabajada, cada promesa rota, cada comentario prejuiciosa. Tenía un pequeño cuaderno donde escribió todo: fechas, horarios, testigos. Pero lo que realmente cambiaría todo estaba oculto en un lugar que la señora Patterson nunca sospecharía. 2 semanas antes de su arresto, Elena había instalado discretamente una pequeña grabadora en la stock de panadería después de escuchar a la señora Patterson por teléfono con su contador discutiendo sobre cómo ahorrar nómina con empleados ilegales. La conversación había revelado no solo evasión fiscal sistemática, sino también un esquema de exploración que involucra a otros negocios en el vecindario. En la celda, Elena cerró los ojos y recordó la conversación que había grabado hace 3 semanas. La señora Patterson no sabía que entendía mucho más inglés de lo que mostraba, especialmente cuando pensaba que nadie estaba escuchando. Estos inmigrantes son perfectos para el negocio, Margaret. Trabajan el doble de salario y nunca se quejan porque tienen miedo de la deportación. Guardo al menos $2,000 al mes con ella. El detective Morrison regresó al final del día con una expresión preocupada. Había pasado horas tratando de encontrar evidencia concreta contra Elena, pero algo no encajaba. Sus registros financieros eran impecables. Cada centavo enviado a Colombia fue documentado, cada cuenta pagada a tiempo. Elena, dijo sentada en el lado opuesto de los bares, necesito que me digas exactamente lo que sucedió anoche. Trabajé hasta las 8 p.m., como siempre. Limpié toda la tienda. Revisé al cajero con la señora Patterson. Ella encerró el dinero en la caja fuerte frente a mí y me fui. ¿Estaba la bóveda cerrada cuando te fuiste? Sí. Ella siempre hace un punto de demostrar que está encerrando, como si no confiara en mí. Elena hizo una pausa. Detective, ¿me puedo preguntar una cosa? Morrison asintió. La señora Patterson dijo exactamente cuánto dinero había en la caja fuerte antes de irme. La pregunta tomó al detective por sorpresa. Era exactamente el tipo de detalle que una persona culpable nunca cuestionaría. ¿Por qué preguntas eso? Elena sonrió por primera vez desde el arresto. Porque si realmente le dijo el dinero frente a mí, debería saber exactamente cuánto tenía antes de los 300 desaparecer, ¿no? En ese momento, Morrison se dio cuenta de que tal vez estaba investigando a la persona equivocada. La calma de Elena, sus preguntas inteligentes, y especialmente la forma en que no parecía sorprendida por la acusación, todo indicaba que ella sabía algo que él aún no había descubierto. Elena, dijo lentamente, ¿tienes algo que decir? ¿Algo que debería saber sobre la señora Patterson? Elena lo miró directamente a los ojos. Detective, si iba a investigar un delito, comenzaría a preguntar quién tenía acceso a la caja fuerte y por qué alguien acusaría a la persona que más trabaja por menos dinero. Se plantó la semilla de la duda. Y mientras la señora Patterson celebró su aparente victoria, no tenía idea de que acababa de dar su primer paso hacia su propia destrucción, porque Elena no era solo una inmigrante que trabajara, era una mujer que había pasado los últimos meses recolectando evidencia que convertiría al cazador en la caza. La verdadera pregunta no era si Elena podría probar su inocencia, sino si la señora Patterson estaría preparada para enfrentar las consecuencias de 3 años de explotación, prejuicio y delitos laborales que estaban a punto de surgir. 3 días en la cárcel les habían dado tiempo a Elena para organizar sus pensamientos y preparar lo que vendría después. Mientras la señora Patterson celebró su victoria en la panadería, diciéndole a cualquiera que quisiera escuchar cómo había
Se había deshecho de ese problema. Elena recibió una visita inesperada. «Soy Sarah Chen, abogada del Centro de Derechos de los Trabajadores», dijo la mujer asiática de 35 años, sentada en el lado opuesto de los bares. «Recibí una llamada anónima sobre su caso, y algunas cosas no tienen sentido». Elena estudió la cara del abogado por un momento. «¿Alguien te llamó?» «Una persona que dijo que trabaja cerca de la panadería. Mencionó que siempre ha sido extremadamente honesto y que la señora Patterson tiene antecedentes de problemas con los empleados inmigrantes». Sarah abrió su carpeta. «Elena, necesito que me cuentes todo, no solo sobre robo, sino sobre cómo era trabajar allí. Durante la próxima vez». Elena reportó 3 años de humillaciones sistemáticas. Los chistes sobre su nacionalidad, comenta cómo estas personas no podían funcionar bien, las horas extras nunca pagaban, descuentos salariales ilegales para equipos de ruptura que nunca se rompieron. ¿Tienes alguna prueba de eso?, preguntó Sarah, tomando notas furiosamente. Elena sonrió por segunda vez desde el arresto. «Tengo un cuaderno en casa donde escribo todo, fechas, horarios, testigos, y tengo algo más». Sarah levantó los ojos de las notas. «Hace 3 meses, escuché a la señora Patterson por teléfono con su contador. Se quejaba de tener que pagar impuestos sobre los empleados ilegales, aunque estoy completamente documentado. Dijo que encontró una manera de ahorrar miles de dólares al año explorando estas personas». «¿Y grabaste esta conversación?» «No en ese momento, pero entonces sí». Elena tomó un descanso dramático. «Hay una pequeña grabadora oculta en el stock de panadería. 3 semanas de conversaciones muy interesantes». Mientras Elena reveló su preparación secreta, la señora Patterson estaba en la oficina de panadería con su contador, solo discutiendo cómo simplificar la nómina ahora que se había librado de Elena. «Podemos contratar a otro inmigrante», sugirió el señor Hartwell, el contador. «Preferiblemente alguien con menos inglés. Es más fácil de controlar». «Perfecto. Y esta vez dejaremos en claro desde el principio qué tiempo extra no se paga. Está atrapando o caída». La señora Patterson se rió. Esta Elena se volvió demasiado inteligente con el tiempo. Comenzó a cuestionar cosas, escribiendo horarios. Tuve que deshacerme de ella antes de convertir un problema. Lo que no sabían era que la pequeña grabadora Elena había escondido estratégicamente detrás de las bolsas de harina, continuaba funcionando perfectamente, capturando cada palabra incriminatoria. Sarah Chen había pasado la tarde investigando a la señora Patterson y descubrió un patrón inquietante. En los últimos 5 años, 7 empleados inmigrantes habían sido despedidos de la panadería en circunstancias sospechosas. Todos informaron lo mismo: salarios tardíos, horas extras no remuneradas, comentarios constantes prejuiciosos. «Elena», dijo Sarah en su segunda visita, «obtendré tu libertad condicional mañana, pero necesito que me digas exactamente dónde está esta grabadora». «Está en una caja de cartón detrás de las bolsas de harina en stock, pequeño, negro, con una etiqueta de reparación». Elena sonrió. «La señora Patterson odia las acciones. Nunca entra allí. Siempre envía a los empleados a buscar cosas». Esa misma noche, Sarah recibió una orden judicial para ver y aprehender en la panadería. El detective Morrison, ahora convencido de que había algo muy mal con la acusación original, acompañó personalmente la operación. La grabadora fue encontrada exactamente donde Elena dijo que estaría. 3 semanas de conversaciones que documentan no solo la evasión fiscal y la explotación laboral, sino también el plan deliberado para incriminar a Elena por los $300 que en realidad eran el valor exacto de las horas extras que la señora Patterson se negó a pagar. Pero el descubrimiento más impactante fue en la última grabación, hecho solo 2 días antes del arresto de Elena. La señora Patterson explicó al contador cómo había pedido prestado los $300 en efectivo para cubrir una apuesta en el casino, planeando reemplazar el dinero la semana siguiente y culpar a Elena si alguien lo señaló. «Nunca podrá probar nada», había dicho la señora Patterson riendo. «Es mi palabra contra la de un inmigrante de acento. ¿Quién crees que creerá un jurado estadounidense?». La ironía era deliciosa. Mientras la señora Patterson planeaba usar el prejuicio del sistema para su ventaja, Elena había estado en silencio durante meses para construir un caso que no solo destruiría su reputación, sino toda su vida financiera. Cuando Elena fue liberada a la mañana siguiente, encontró a la señora Patterson escoltada a la misma celda que había ocupado. El ojo del pánico en los ojos de la mujer que había pasado años humillándola era más satisfactorio de lo que cualquier venganza que Elena podría haber imaginado. «Como tú»,
la señora Patterson comenzó, pero Elena simplemente la pasó con la misma dignidad inquebrantable que siempre había mantenido. El verdadero Justiza recién comenzaba, y la señora Patterson estaba a punto de descubrir que subestimar a un inmigrante simple había sido el mayor error de su vida, un error que costaría todo lo que más valoraba, su reputación, su negocio y su libertad. A la mañana siguiente, trajo un cambio que la señora Patterson nunca podría haber anticipado. Mientras se preparaba para reabrir la panadería y continuar su rutina, como si nada hubiera sucedido, un equipo del departamento de trabajo llamó a su puerta a las 7 a.m. Señora Patterson, tenemos una orden judicial para inspeccionar sus registros laborales durante los últimos 5 años, dijo la inspectora Janet Williams, mostrando documentos oficiales. Recibimos quejas detalladas sobre violaciones sistemáticas de las leyes laborales. La cara de la señora Patterson perdió todo el color cuando vio a Elena al lado del inspector, no como un criminal esposado, sino como testigo protegido por el Estado. ¿Cómo? Deberías estar en prisión, tartamudeó. La señora Patterson, intervino Sarah Chen, apareciendo con una carpeta llena de documentos. Mi cliente fue completamente absuelto. Más que eso, se convirtió en nuestra principal testigo en un caso federal de exploración laboral y fraude fiscal. Mientras el equipo de investigación registró los archivos de la panadería, Elena se mantuvo serena, observando que finalmente se expusieron 3 años de injusticias. La pequeña grabadora había capturado no solo confesiones sobre el dinero prestado del cajero, sino las conversaciones detalladas sobre cómo explorar inmigrantes desesperados y evadir sistemáticamente los impuestos. Encontramos discrepancias significativas, informó el contador forense, registros de empleados de Ghost, horas extras no pagadas documentadas durante años, deducciones salariales ilegales. Estamos hablando de más de $50,000 en impuestos soñados solo en los últimos 3 años. La señora Patterson trató de mantener la compostura, pero sus manos trataron visiblemente cuando el inspector Williams reprodujo una de las grabaciones más incriminatorias, su propia voz explicando al contador cómo estos inmigrantes funcionan para cualquier cosa y nunca se quejan porque tienen miedo de la deportación. Esto fue tomado del contexto. Trató de discutir desesperadamente. Nunca, la señora Patterson, Sarah interrumpió con una sonrisa fría. Tenemos 47 grabaciones en las que discute la explotación laboral, el fraude fiscal y la discriminación sistemática. Mi cliente ha documentado meticulosamente cada violación durante meses. El detective Morrison entró en la panadería en ese momento para no arrestar a Elena, sino para escoltar a la señora Patterson. Tienes derecho a permanecer en silencio, dijo repitiendo las mismas palabras que había dirigido a Elena días antes, pero esta vez con mucha menos renuencia. Este es un error, la señora Patterson gritó cuando las esposas se cerraron en sus muñecas. Ella es solo una inmigrante mentirosa. ¿Vas a creerle en lugar de un ciudadano estadounidense respetable? Elena finalmente habló. Su voz tranquila atravesaba la desesperación histérica de la señora Patterson. Señora, durante 3 años me llamaste. Estas personas, me pagó menos que el salario mínimo, me obligó a trabajar horas extras sin pago, y me humilló públicamente, pero nunca me llamó un liar, porque siempre supiste que estaba diciendo la verdad. La multitud que se formó frente a la panadería estaba compuesta por los mismos clientes que habían asistido al arresto de Elena, con curiosidad mórbida. Ahora vieron a la señora Patterson ser escoltada al auto con una mezcla de conmoción y vergüenza. Dios mío, murmuró la señora Henderson, cliente habitual. Siempre pensé que era un poco rígida con los empleados, pero nunca imaginé. Elena trabajó aquí hace 3 años, dijo el señor Johnson, otro viejo cliente. Siempre ha sido puntual, educado, eficiente. ¿Cómo podríamos ser tan ciegos? Mientras que la señora Patterson fue colocada en el asiento trasero del automóvil, lo mismo donde Elena había sido transportada injustamente. Sarah Chen reveló el golpe final. La señora Patterson, además de las acusaciones penales, Elena está procesando a usted y su compañía por daños morales, salarios no remunerados y discriminación. Basado en la evidencia que recolectamos, estimamos que usted pagó al menos $200. La desesperación de la señora Patterson por la desesperación se hizo eco de la calle cuando el auto se alejó. La panadería que su familia había construido durante 40 años se cerrará permanentemente en cuestión de semanas, su licencia comercial revocada, su reputación destruida para siempre. Elena permaneció en la acera,
observando la escena con la misma dignidad inquebrantable que había mantenido durante los peores momentos de humillación. Pero ahora había algo diferente en sus ojos, sin venganza cruel, pero la profunda satisfacción de aquellos que vieron justicia finalmente haciendo. ¿Cómo lograste planificar todo esto?, preguntó el periodista local que había llegado para cubrir la H. Soria. Elena sonrió por tercera vez en una semana. No planeé nada, simplemente documenté la verdad y confié en que encontraría una manera de aparecer. La señora Patterson hizo todo por su cuenta, solo le di a su audiencia la audiencia que merecían. La ironía era perfecta. La mujer que había pasado años usando el sistema contra inmigrantes vulnerables, ahora sería destruida por este mismo sistema, gracias a la paciencia e inteligencia de la persona que más había subestimado. Pero aunque Elena sabía que había ganado esta batalla, quedaba una pregunta en el aire. ¿Sería suficiente una sola victoria para cambiar un sistema completo de discriminación y exploración? Lo que descubriría sobre otras víctimas silenciosas de la señora Patterson sería aún más impactante que cualquier cosa que ya hubiera sido revelada. 6 meses después, Elena Morales estaba sentada en su propia oficina, contemplando la vista de la ciudad a través de las ventanas del 20º piso. La matrícula Lía Morales y Asociados, Defensa Laboral y Derechos de Inmigrantes, en inglés y español. Tenemos más 16 casos nuevos esta semana, dijo Marcus, su genial asistente, entrando en un montón de carpetas, todos referenciados por el caso Patterson. Parece que su historia ha inspirado a muchas personas a denunciar situaciones similares. Elena sonrió, ajustando el blazer que había comprado para la reunión de la tarde. Sarah Chen se había convertido no solo en su abogada, sino en su compañera en la oficina que ahora se especializaba en defender a los trabajadores inmigrantes explotados. La demanda contra la señora Patterson había resultado en una compensación de $350,000, más que suficiente para financiar sus estudios de derecho y abrir la empresa. ¿Cómo está la señora Patterson?, Marcus preguntó, organizando los documentos. Bueno, respondió Elena con un tono neutral. Está cumpliendo 2 años de prisión por fraude fiscal, explotación laboral y discriminación. La panadería fue subastada para cubrir multas y procesos. Escuché que pasó tiempo en prisión enseñando clases básicas de cocina a otros detenidos. La ironía no pasó desapercibida. La mujer que había pasado años despreciando a estas personas, ahora dependía de la paciencia y la amabilidad de las mujeres de varias nacionalidades para hacer que sus días sean más soportables. Elena abrió su cajón y retiró una carta que había llegado la semana anterior. Era de Sofía, su hija, ahora de 12 años, escrita en un inglés cuidadosamente practicado. Mamá, mi maestra dijo que eres famoso aquí en Brasil. Ella mostró el informe sobre ti en internet. Estoy muy orgullosa. ¿Cuándo vas a hacer que viva contigo? La respuesta fue pronto. Elena había completado todos los roles de inmigración para Sofía y su abuela. La familia se reuniría por primera vez en 5 años, ya no separada por la pobreza y la desesperación, sino unida por la conquista y la dignidad. Elena, Sarah Chen, ingresó a la oficina, llevando champán y sonriendo ampliamente. Acabo de recibir la llamada. El Departamento de Trabajo aprobó nuestra propuesta. Recibiremos 2 millones en fondos federales para expandir el programa gratuito de asistencia legal para trabajadores inmigrantes. El programa llamado Proyecto de Dignidad ya había ayudado a 127 trabajadores a recuperar salarios robados, por un total de más de 890,000 devueltos a las familias que habían sido explotadas sistemáticamente por empleadores sin escrúpulos. Y hay más, continuó Sara, sirviendo al champán. La Universidad Estatal quiere que dé una conferencia sobre la graduación de la Facultad de Derecho. El tema es cómo convertir la injusticia en un propósito. Elena aceptó la copa, recordando a la mujer asustada y humillada que había sido arrestada injustamente hace solo unos meses. Esa experiencia, por dolorosa que hubiera sido, había revelado una fuerza y un propósito que ni siquiera sabía cómo poseer. ¿Sabes lo que es más interesante? Elena reflexionó en voz alta. La señora Patterson pensó que me estaba castigando, pero de hecho me dio el mejor regalo de mi vida. Si no me hubiera arrestado, nunca habría descubierto que tenía una vocación por la ley. Esa tarde, Elena hizo su última parada en la panadería de Patterson, o más bien lo que queda de ella. El edificio estaba siendo renovado para convertirse en un centro comunitario, ofreciendo clases gratuitas de inglés y orientación legal para los inmigrantes. Una placa temporal en el frente anunció, pronto, Elena Morales Support Center.
El señor Johnson, el ex cliente de la panadería, se le acercó en la acera. Elena, quería disculparme. Todos vimos que te arrestaron y no hicimos nada. No cuestionamos, no dudamos, simplemente supusimos que, señor Johnson, interrumpió Elena suavemente. No hay necesidad de disculparse. Aprendiste, aprendimos, todos aprendimos. Lo importante es que ahora lo hacemos de manera diferente. Él asintió mucho. Mi nieta está haciendo trabajo voluntario aquí en el centro cuando él abre. Ella quiere estudiar derecho por ella. Mientras regresó a su automóvil, un modesto sedán, pero su primer auto, Elena reflexionó sobre cómo la vida puede cambiar drásticamente en unos pocos meses. La señora Patterson había tratado de destruirla usando el sistema contra ella, pero finalmente le dio las herramientas para convertir este mismo sistema en una fuerza de justicia. La verdadera victoria no había sido ver a la señora Patterson arrestada o humillada públicamente. La verdadera victoria era saber que cientos de otras personas como ella nunca pasarían por lo que pasó, porque ahora tenían a alguien que entendía sus luchas y sabía exactamente cómo defenderse. Elena ha aprendido que la mejor venganza no es devolver el daño sufrido, es lograr el éxito que sus enemigos nunca podrían imaginar y usar ese éxito para proteger a otros que aún están donde has estado. Si esta historia de transformación y justicia ha tocado su corazón, suscríbase al canal para descubrir historias más reales de personas que han transformado sus mayores humillaciones en sus mayores logros, porque a veces el intento de derribarnos termina dándonos exactamente el impulso que necesitábamos para volar más alto de lo que hemos soñado.